Desde hace mucho tiempo nos han vendido la idea de que México es un país muy pobre. Incluso hay quienes dicen que puede estar peor que países de África o de Medio Oriente. Pero ¿qué tan cierto es esto? Y puede que les sorprenda mucho esto que voy a decirles, pero México no es un país pobre. Es un país con una gran desigualdad, eso sí, pero hoy vamos a analizar la situación económica de México frente a sí mismo y frente al mundo. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Como ya les dije, nos han vendido la idea que México es un país muy pobre, sobre todo cuando vienen las campañas políticas o escuchamos a un gobernante querer ganar más adeptos, la idea de que México podría ser uno de los países más pobres del mundo resulta como parte del discurso más apasionado. Pero la verdad es que México no es un país pobre, ni se encuentra entre los más pobres del mundo. Esta realidad que nos han querido vender trae plan con maña y hoy lo vamos a analizar. La idea de la enorme pobreza de México tiene que ver más con la profunda desigualdad que hay entre sus habitantes que con la dinámica económica que existe. Esto quiere decir, en pocas palabras, que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Este ha sido el resultado más bien de prácticas relacionadas con la corrupción y pésimas políticas públicas. El problema no es que haya ricos, sino que han sido los súper ricos de siempre los protegidos por los gobiernos anteriores y por el actual. El problema es que la corrupción permite que haya prácticas ilegales y delitos que fomentan que ciertos grupos se alleguen de mucho dinero, mientras que muchísimos mexicanos no tienen la posibilidad ni siquiera de cumplir sus necesidades básicas, mucho menos de progresar. Vamos a ver las diferentes caras de la moneda. Hablando de riqueza, México lleva por lo menos 2 décadas figurando entre las principales economías del mundo. Siempre se ha movido entre la economía 12 y la economía 14 a nivel mundial. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en este año 2021 México ocupa el lugar número 15 entre las 50 principales economías del mundo y es el cuarto país con mayor desarrollo económico en América Latina. El portal Statist nos coloca en el segundo lugar de economías justamente en la región de América Latina. Vamos a ver esta clasificación. Como podemos observar, el lugar número 15 no es nada malo dentro de las 50 principales economías del mundo. Como ya les dije, estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Como podemos observar, la economía número 1 a nivel mundial es la de los Estados Unidos, mientras que la última economía, la número 50, la ocupa Perú. Viéndolo así, la verdad no estamos tan mal. Sin embargo, cuando yo mismo miraba esta clasificación me preguntaba lo siguiente: ¿cómo es posible que Nueva Zelanda, por ejemplo, que ocupa el lugar número 49 de estas 50 economías del mundo, tenga una mejor calidad de vida para sus ciudadanos que México, el cual ocupa ese lugar número 15? Ante esto hay varias respuestas. Por un lado, la densidad poblacional es una gran diferencia entre ambos países. Mientras que Nueva Zelanda apenas se acerca a los 5 millones de habitantes, México tiene prácticamente 130 millones de habitantes. Esto hace, desde luego, que el ingreso per cápita cambie muchísimo. Recuerden que el ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país en un año. Es decir, en promedio, ¿cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir? Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población total de un país. Mientras que el ingreso per cápita en Nueva Zelanda se calcula en alrededor de $42,000 por habitante al año, en México este ingreso se calcula alrededor de los $9,900 por persona en un año. Prácticamente 4 veces menos. Tiene lógica, ya que no es lo mismo repartir una economía entre 5 millones de habitantes que entre 130 millones. Y el otro elemento que tendremos en contra
el cual lleva muchos años haciéndonos un daño tremendo, es la corrupción. La corrupción afecta a cualquier sistema económico, no importa si es de derechas o de izquierdas, si es liberal, neoliberal o con visión social. Si el sistema de gobierno es corrupto, los gobernantes son corruptos y la ciudadanía solo funciona bajo un marco de corrupción, entonces la economía se deteriora en una forma alarmante. En un análisis que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo en 2019, se llegó a la conclusión de que México es un país rico con salarios muy pobres. Las oportunidades para acceder a un trabajo o emprender un negocio son reducidas y presentan muchas dificultades. A esto debemos agregar el factor de la informalidad. Esto quiere decir que hay trabajos y actividades económicas que no están registradas de un modo formal o legal en la economía mexicana. Generan transacciones económicas, pero estas no son reportadas al fisco y no contribuyen al desarrollo del país. Normalmente están relacionadas con actividades ilegales y en algunos casos constituyen delitos graves. Vean este dato. En el análisis que les comento se encontró que 8 países con menor riqueza que México tienen mejores salarios promedio, mientras que 6 países más pobres que México tienen menor tasa de informalidad. Esto quiere decir que en estas naciones el trabajo formal es mayor. En México los trabajadores laboran en condiciones salariales negativas. Este año 2021, debido a los efectos negativos de la pandemia, poco más de 10 millones de mexicanos ingresaron a la pobreza. Estos son datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Cifras oficiales, por cierto, desestimadas por el propio presidente de la República. Según estos datos, la pobreza en México pasó del 52 al 54% entre mayo de 2020 y marzo de 2021. Hay una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Iberoamericana, la cual indicó que en el 64% de los hogares mexicanos hay menos ingresos que los que se obtenían antes del inicio de la pandemia. Es verdad que la pandemia afectó gravemente a la economía de todos los países, incluida la de México, pero aquí en Comunicreando ya habíamos reportado en noviembre de 2019 que la estrategia gubernamental estaba llevando al país a una recesión económica. Lo que hizo la pandemia fue agravar una caída en la economía que ya venía desde antes. En términos del Producto Interno Bruto, podemos encontrar que en 2020 la economía tuvo un retroceso, es decir, tuvo una disminución del 8.5%. Las estimaciones oficiales para 2021 señalan que se prevé un crecimiento de entre el 5 y el 7% en el Producto Interno Bruto, lo cual será insuficiente para la recuperación económica. Hay que decirlo con toda claridad. México es uno de los países de la región que dio los menores apoyos al sector productivo para sortear los efectos de la pandemia. Prácticamente se dejó solos a los negocios para que se enfrentaran a su propia suerte. Y aquí estoy hablando de micro, pequeños y medianos negocios. No me estoy refiriendo a los grandes corporativos que tienen mejores defensas económicas ante estos embates. Y con base en todo lo anterior, en este momento se habla de que ya son 70 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza. En este momento podemos afirmar que hay comunidades en México que realmente viven en condiciones similares a los países más pobres del mundo. Pero el nivel salarial no es el único indicador. También está la tasa de informalidad laboral de la que ya les había hablado antes. Esta es una de las más elevadas de la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay 2 medidas urgentes a tomar para solucionar este problema. Un incremento al salario mínimo real y estrategias para detener las prácticas ilegales del outsourcing para que haya un trabajo digno. El trabajo en México es de los peores en la región debido a los salarios bajos. Para redondear este panorama, debo decirles que México disminuyó su eficacia en el combate a la corrupción, aunque nos han estado diciendo lo contrario. Los estudios señalan que México pasó al lugar número 15 en las economías de América Latina en el tema de combate a la corrupción. Al respecto, se estableció algo que se llama el índice de capacidad para combatir la corrupción. Este índice pasó de estar
en 4.65 en el año 2019 a 4.25 este año 2021. Se calcula que la corrupción en México nos cuesta a todos los mexicanos casi el 10% del Producto Interno Bruto. Esto se divide en 6.416 millones de pesos para la población al año y 1.612 millones de pesos para las empresas, también anualmente. Es decir, la corrupción es sumamente cara para nuestro país. Resumiendo, México es un país rico, con grandes recursos económicos, los cuales lamentablemente responden más a malas prácticas laborales, ineficientes políticas públicas y una corrupción solapada por el gobierno y las organizaciones que hace que pocos reciban los beneficios y muchos se queden al desamparo. ¡Qué ironía! Con tanta riqueza podríamos ser un país poderoso y con una excelente calidad de vida para todos. Por el contrario, tenemos gobernantes que solo pintan fantasías, los empresarios de siempre beneficiándose de lo que el gobierno en turno les regala, y una sociedad que se informa poco y por lo tanto no tiene interés en participar. Aquí les dejo esta reflexión. Regalar dinero no soluciona el problema de la desigualdad ni de la pobreza. No se trata de arrebatar recursos a unos para salir a repartirlos a otros. Creo que la apuesta para sacar adelante a nuestro país es una mejor educación, la cual tendrá que salir de nosotros mismos, porque la que está aportando el gobierno no es de calidad. Una gran participación ciudadana, así como una profunda observación de lo que hace el gobernante y sus empresarios favoritos, y una exigencia para que los gobiernos rindan cuentas claras a los mexicanos. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.